Hoy día vamos a ver el capítulo 16, desde el versículo 12 al 15, y vamos a continuar el tema que hemos comenzado la semana pasada, que es la obra del Espíritu Santo. ¿Sí? La semana pasada hemos visto la obra del Espíritu Santo, parte 1, de los versículos 5 al 11, y hoy día vamos a continuar viendo la obra del Espíritu Santo del versículo 12 al versículo 15 del Evangelio de Juan. Así que les ruego, hermanos, que tengan sus Biblias abiertas en este pasaje, pues hoy día vamos a estudiar, como siempre, verso por verso, esta sección, pero antes vamos a pedirle al Señor que nos guíe, ¿sí? Señor, gracias esta mañana por este tiempo que tú nos regalas de alabarte juntos como iglesia y en este momento, Señor, porque tú nos das la oportunidad de aprender tu palabra, de conocer tu escritura más. Te ruego, Dios, misericordia por mí para que pueda proclamar, Señor, tus verdades de manera eficaz a tu pueblo, de manera sencilla pero profunda al mismo tiempo, Señor, y que nos ayudes, Dios mío, a discernir la obra del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Juan capítulo 16, versículo 12 al 15 dice así, hermanos. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Hermanos, estamos hablando de la obra del Espíritu Santo y déjenme preguntarles, ¿cuál es la obra más importante que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas? Probablemente, hermanos, aunque quizás algunos puedan discutir eso, yo creo que la obra más importante que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas es lo que se conoce como el nuevo nacimiento. El momento en el cual el Espíritu Santo, hermanos, nos da una nueva vida, nos abre los ojos, nos da un nuevo corazón. Literalmente, como lo decimos comúnmente, nos convierte, ¿sí? Él es el que nos provee lo que se conoce como la conversión. Pero la pregunta, hermanos, que quiero hacerles es, ¿para qué el Espíritu Santo es que nos da una nueva vida? ¿Para qué es que el Espíritu Santo nos regenera? ¿Para qué es que el Espíritu Santo hace esa obra sobrenatural por la cual nos quita el corazón de piedra que tenemos y nos da un corazón vivo? ¿Cuál es el motivo de esto? El motivo, hermanos, es de que el Espíritu Santo quiere darnos vida y nos da vida a todos los verdaderos cristianos para que podamos nosotros conocer a nuestro Señor Jesucristo. Él nos da, hermanos, ojos, nos da una nueva mente, un nuevo corazón, nos abre los oídos para que podamos entender quién es nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente podamos entender quién es nuestro Señor Jesucristo, sino, hermanos, deseemos profundamente conocer más a nuestro Señor Jesucristo y alabar a nuestro Señor Jesucristo. Si esto no está sucediendo en ti, si esto no sucede en una iglesia, hermano, es porque el Espíritu Santo no está ahí, como vamos a ver el día de hoy más adelante. Ahora, como siempre, hermanos, es muy importante que nos pongamos en el contexto de la historia en el Evangelio de Juan. Les recuerdo, hermanos, que estamos en un pasaje sumamente intenso en cierta manera, porque desde el capítulo 13 de este Evangelio, Jesucristo le está expresando sus últimas palabras antes de morir a sus apóstoles, a los 11, porque Judas ya salió a traicionarlo. Y son, hermanos, 5 capítulos en los cuales Jesucristo les va a dar sus últimas palabras una vez más antes de morir. Y Jesucristo, hermano, está preocupado por estos hombres. Ahora, eso es algo que sinceramente me llama mucho la atención, porque el que está a punto de sufrir la muerte es Él, ¿sí? Entonces, si hay alguien que podría haberles dicho, saben, ahora me voy a preocupar por mí, déjenme un rato en paz, porque yo voy a sufrir mucho, hubiera sido Cristo, pero no. Él incluso hasta en sus peores momentos, hermano, va a estar preocupado por sus discípulos. Él va a estar preocupado por ellos. ¿Y qué es lo que les ha estado diciendo, hermanos, desde el capítulo 13 en adelante? Hemos comenzado el capítulo 13 viendo a Jesucristo lavándole los pies a sus discípulos, porque Él quería mostrarles cuál es el verdadero servicio, y no solamente cuál es el verdadero servicio, sino cuál es el verdadero amor que nosotros debemos manifestarnos entre cristianos.
Jesucristo también anunció el tema de que va a ser traicionado. Jesucristo anunció la negación de Pedro. Pero Jesucristo no quedaría ahí, sino que si ustedes han estado conmigo en el estudio que hemos hecho del Evangelio de Juan en los últimos meses ya, hemos visto, hermanos, de que Jesucristo quiere darle esperanza a sus discípulos. Quiere darle esperanza para el futuro. El capítulo 14 literalmente comienza diciendo algo así: no se turbe vuestro corazón. No se turbe vuestro corazón, ¿por qué? Uno, porque ¿quién es Él? Jesucristo es el Hijo de Dios, es el camino, la verdad y la vida. Hemos hablado de eso ya hace bastante tiempo. Así también Jesucristo les va a presentar de manera explícita las promesas que estos hombres tienen para el futuro. Jesucristo les va a hablar de qué es lo que les espera y cuál es la seguridad que ellos tienen para el futuro, sin importar las circunstancias o las dificultades que tengan que pasar en el presente. También Jesucristo en esta última charla, en esta última noche con ellos antes de ir a la cruz, les va a decir la misión que tienen, y esto hemos empezado a verlo ya desde el capítulo 14. También junto con esta misión, Jesucristo les ha hablado de la confianza que estos hombres deben tener en la oración. Jesucristo también, por si acaso, ya les ha empezado a hablar del Espíritu Santo también. Él les ha mostrado ya, les ha dado ya la promesa del Espíritu Santo, un consolador igual a Él que ellos iban a recibir en ellos. El Espíritu Santo, como hemos visto en el capítulo 14, no iba a ser simplemente alguien que iba a estar entre ellos, sino que iba a estar en ellos. Y de ahí en adelante, hermanos, hemos visto en el capítulo 15 cómo Jesucristo los va a exhortar a que permanezcan en Él. Jesucristo, siendo la vid verdadera, los va a exhortar a que permanezcan en Él. Una vez más, en el capítulo 15 les va a hablar acerca del amor. Y como ya hemos estado viendo las semanas pasadas, Jesucristo, hermano, le va a decir a estos discípulos qué es lo que les espera, sin diluirles, sin endulzarles el mensaje. Y literalmente Jesucristo les va a decir, lo que les espera a ustedes con toda la misión que tienen es odio, rechazo, persecución. Pero en medio de ese odio, ese rechazo, esa persecución, hermano, Jesucristo ya les ha dicho, esto no lo van a hacer ustedes solos. Y si tú tomas en cuenta, hermano, lo que hemos estado viendo hasta el capítulo 15, ahora hasta el capítulo 16, Jesucristo ha estado en cierta manera siguiendo este patrón. Les ha dicho a los discípulos, ustedes, capítulo 15, van a vivir odio, el mundo los va a odiar, pero no van a estar solos. Luego, una vez más, en el capítulo 16, les va a volver a recalcar el odio, la persecución que van a tener que pasar, a afrontar estos hombres. Jesucristo les va a recalcar la partida de que Él se va a ir, pero una vez más les va a decir, capítulo 16, versículos 5 al 11, de que en medio de toda esta persecución, ellos no estarían solos y que la obra que ellos les estaba siendo encomendada se iba a cumplir. ¿Por qué? Por lo que hemos visto la semana pasada. Porque el Espíritu Santo, hermano, convencería al mundo de juicio, de pecado y de justicia, lo que hemos estudiado la semana pasada. Pero las cosas no terminan ahí, sino que Jesucristo, a partir del versículo 12 hasta el versículo 15, una vez más, hermano, nos va a ampliar la obra del Espíritu Santo en estos hombres y, como vamos a ver el día de hoy también, en nosotros. Porque muchas de las cosas que vamos a ver en este pasaje, si bien deben ser aplicadas de manera principal o primaria a los discípulos, son cosas, hermano, que se pueden aplicar a todos los cristianos, como vamos a ver el día de hoy. Ahora, Jesucristo, hermano, nos va a hablar de la obra del Espíritu Santo una vez más. Pero va a comenzar ahora el versículo 12, primero recalcándonos o mostrándonos la incapacidad del hombre. La incapacidad del hombre. Y hermano, esto es algo que debemos tomar en cuenta, porque hay un motivo por el cual tú y yo y estos mismos discípulos necesitaban el Espíritu Santo. El motivo, hermano, es de que somos personas las cuales tenemos capacidades limitadas. Y Jesucristo reconoce esto, escuchen el versículo 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero aún no las podéis sobrellevar. Claramente este versículo, hermano, nos muestra la incapacidad de estos hombres para recibir todo lo que Jesucristo quería decirles. Y comenzando nuestro pasaje, hermano, nos encontramos con esto, pero no debería ser algo que nos sorprenda mucho, porque si hay algo que la Biblia dice constantemente, hermano, es de que el hombre por su propia cuenta no puede.
que el hombre con su propia mente, que el hombre con sus propias habilidades no puede. El hombre, hermano, por sí mismo no va a poder realizar la obra que Dios quiere para él. El hombre, hermano, por sí mismo va a estar incapacitado y no va a poder cumplir y no va a poder recibir, como el mismo Jesucristo le dice aquí a sus discípulos, todo lo que debería recibir. Y esto, hermano, es muy importante cuando tocamos el tema del Espíritu Santo, pues el motivo por el cual tú y yo y estos discípulos necesitan al Espíritu Santo es porque ellos por sí mismos no pueden. Ellos van a depender del Espíritu Santo para que los guíe. Ellos van a depender del Espíritu Santo para que les dé las fuerzas. Ellos van a depender, hermano, del Espíritu Santo para que les dé la capacidad de cumplir la obra que Jesucristo tenía para ellos. Y ahora quiero recordarte, pero un poco, hermano, cuál era la situación de estos hombres, porque sinceramente creo que cuando tú tomes en cuenta lo que te voy a decir ahora vas a entender cuán importante es la obra del Espíritu Santo. ¿Cuántos años, hermano, estos hombres estuvieron siendo entrenados por Jesucristo mismo? Ahora, ¿quién es Jesucristo? Es el Hijo de Dios, hermano, el más grande teólogo, obviamente, que ha pisado esta tierra. Y Jesucristo mismo estuvo, hermano, enseñándoles por 3 años enteros, pero todavía estos hombres había muchas cosas que no podían recibir. Todavía había muchas cosas que estos hombres no podían comprender. Y esto, hermano, a lo largo de los evangelios, tú te vas a topar de que ha sido, en cierta manera, un patrón constante con los discípulos. Jesucristo los va a tener que reprender varias veces con su incapacidad, con su incredulidad, con su falta de comprensión respecto a las verdades que Él les estaba repitiendo una y otra vez. Incluso nos hemos topado con eso en esta última charla de Jesucristo antes de ir a la cruz, ¿te acuerdas? Jesucristo, hermano, le va a tener que decir a Felipe, Felipe, ¿en serio me vas a pedir que te muestre al Padre? Ya les he dicho una y otra vez de que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo y el Padre somos uno. Jesucristo va a confrontarlos incluso después de su resurrección. Lucas capítulo 24, versículo 26, Jesucristo va a utilizar palabras en cierta manera fuertes para ellos y les va a decir, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y la verdad, hermano, es de que estos hombres no eran los más capaces, no eran los más hábiles, no eran los más inteligentes, no eran los más sabios en su época, no eran los más conocedores. Y la realidad, hermano, eso no solamente es de estos hombres, sino de todo ser humano. Es por eso, hermano, que ellos necesitaban del Espíritu Santo. A pesar de que habían estado 3 años estudiando con Cristo, siendo entrenados con Cristo. Y ni siquiera, hermanos, como en nuestra época, tenemos seminarios, universidades en las cuales se nos entrena, se nos equipa en un aula. No, ellos habían estado en el camino, siendo entrenados. Caminando con Cristo a lo largo de su ministerio de 3 años. Siendo entrenados de manera personal, todos los días, levantándose con Cristo. Pero a pesar de esto, hermano, todavía había muchas cosas que les faltaba comprender. Creo, hermano, que esta es una exhortación importante que debemos escuchar todos los cristianos y especialmente probablemente aquellos que nos dedicamos a estudiar en instituciones, seminarios, universidades. Lamentablemente he conocido personas las cuales pasan 3 o 4 años en un seminario y luego creen que ya lo saben todo. Y luego creen que ya no necesitan estudiar más, creen que por tener un título, creen que por tener un cartón que diga que son licenciados o doctores en teología, ya lo saben todo. Hermano, estos hombres después de 3 años de estar con Jesucristo todavía había muchas cosas que no sabían y que ellos debían depender del Espíritu Santo, hermano, para comprender todas esas cosas. Y esa es la actitud, hermano, que nosotros debemos tener al comprender la incapacidad que tenemos. El apóstol Pablo, hermano, mantuvo esta actitud de yo no lo sé todo, yo necesito comprender más. Y el apóstol Pablo, hermano, escucha lo que va a decir, 1 Corintios capítulo 13, versículo 12. Ahora vemos como un espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte. El apóstol Pablo, hermano, va a decir algo muy parecido a lo que Jesucristo le dice aquí a sus discípulos. Aún no lo saben todo, aún no lo saben todo. Y más vale, hermano, que tú y yo reconozcamos esta incapacidad que tenemos, pues la Biblia dice que el que quiera ser sabio, hágase ignorante.
La forma, hermano, de ya no aprender más, de ya no saber más, de ya no crecer más, es creer que ya lo sabes todo. Pero si conoces un poco de la historia, vas a encontrar, hermano, que todos los teólogos sanos han reconocido eso, a pesar de que han pasado décadas estudiando la Escritura, décadas estudiando a Dios, décadas sacando títulos. Teólogos como Arceus Sproul, hermano, van a decir, me he pasado mi vida estudiando la Biblia, pero solamente sé lo superficial. Solamente no he podido profundizar todo lo que quisiera. He pasado toda mi vida estudiando las cosas de Dios, pero solamente he podido tocar la superficie. Ahora, pero también, para ser justo con los discípulos, debo reconocer esto. En esta última charla de Jesucristo con sus discípulos, y hermano, estamos hablando de un periodo de horas, ¿sí? De horas. Desde la última cena, capítulo 13, hasta la oración sacerdotal de Jesucristo, capítulo 17, hermanos, es un periodo de horas. Siendo justo con los discípulos, hermanos, la realidad es de que Jesucristo también les había estado dando demasiada información en estas últimas horas. Porque, hermano, son 5 capítulos enteros solamente para estas últimas horas de Jesucristo con sus discípulos antes de ir a la cruz. Y como el apóstol Juan mismo va a reconocer más adelante, ni siquiera se nos está diciendo todo lo que Jesucristo les enseñó. ¿Por qué? Porque si hubiéramos escrito todo lo que Jesucristo dijo e hizo, el apóstol Juan nos va a decir, no alcanzarían los libros para poder escribir todo. Entonces, probablemente incluso tú y yo, lo que estamos estudiando ya meses en estos capítulos, hermano, es mucho más lo que Jesucristo les dijo. Entonces, creo que sí podemos ser justos con los discípulos respecto a eso. Y Jesucristo reconoce acá, hay muchas más cosas que quisiera decirles, ustedes no son todavía capaces de sobrellevarlas. Una de las razones, obviamente, es porque habían recibido mucho ya en estas últimas horas, en un periodo corto. Pero claramente, hermano, aquí entendemos y debemos comprender de que necesitamos al Espíritu Santo, hermano, para que nos guíe. Porque nosotros no vamos a ser capaces por nuestra propia cuenta de entender, de aprender, de recibir la verdad. Hemos leído eso, hermano, hace un momento en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. No voy a hacer la lectura una vez más. Pero el apóstol Pablo, hermano, va a decir de que incluso los príncipes, los gobernantes de este mundo no entienden las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural no puede entender las cosas de Dios. El Espíritu Santo es el que debe obrar en nosotros, abrirnos los ojos, llevarnos a Cristo, convencernos, como hemos visto la semana pasada. Y eso, hermano, es porque en nosotros mismos no tenemos esa capacidad. Ahora, después de Jesucristo en el versículo 12 haberles presentado la incapacidad de ellos para conocer todo lo que debían conocer, escucha lo que va a continuar diciendo en el versículo 13. Pero, cuando venga el Espíritu de verdad, y nos vamos a detener un momento ahí, ¿sí? El Espíritu Santo, hermano, como hemos visto, y escucha lo que continúa diciendo, perdón. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. ¿Cuál sería, hermano, la obra del Espíritu Santo en estos hombres y en la iglesia en general? Él se nos presenta acá como el Espíritu de verdad y Él os guiaría a toda la verdad. Hemos hablado ya de esto porque hay palabras similares que Jesucristo ya ha utilizado en los pasajes anteriores, pero déjame recalcarte algunas cosas. Donde el Espíritu Santo está, hermano, la verdad es proclamada, la verdad es recibida, la verdad es enseñada, la verdad es practicada. Y esto, hermano, vale la pena recalcar una y otra vez, porque lamentablemente en nuestra época hay muchos lugares y cristianos que se jactan de tener el Espíritu Santo o el Espíritu Santo obrando en sus iglesias, cuando la verdad más bien es ocultada, cuando el engaño más bien es lo que se está propagando, cuando el error es lo que se enseña constantemente. Pero hermano, Jesucristo ya nos ha dicho esto antes y ahora una vez más lo vuelve a repetir. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad y Él los va a guiar, hermano, ¿qué dice? A toda la verdad. Cuando tú ves, hermano, iglesias en las cuales se predican mentiras constantemente, errores constantemente, cuando el engaño es lo que domina, escucha bien esto, eso no es obra del Espíritu Santo.
E incluso es algo que puede hacernos dudar con toda seguridad o con toda justicia, perdón, de que el Espíritu Santo, hermano, probablemente no está en esos lugares. ¿Quiénes, hermanos, son los que provocan el error, el engaño, las falsas doctrinas? Vayan conmigo, hermano, a 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Escucha lo que el apóstol Pablo va a decir respecto a las falsas doctrinas, a los engaños. Escucha lo que dice 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe. Y escucha ahora lo que dice. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hermano, los que predican, los que enseñan falsas doctrinas, los que predican el error y viven engañando a la gente, escucha, no están siendo guiados por el Espíritu Santo. El apóstol Pablo nos va a decir, están siendo guiados literalmente por demonios. Y esa distinción, hermano, es muy importante que la tengamos clara dentro de la iglesia, porque como he mencionado, en nuestra época se acostumbra decir de que el Espíritu Santo está en muchos lugares, cuando al mismo tiempo en esos mismos lugares lo que se promueve son errores, herejías. Pero la gente ingenua, hermano, se deja llevar por ese tipo de cosas. Incluso muchas personas se dedican a engañar a hombres que constantemente tuercen las escrituras. Hombres que tuercen las escrituras llamándose los ungidos, y la gente lamentablemente cae en eso igual, les dice los ungidos de Dios, y no hay que tocar al ungido. Pero hermanos, si el error, el engaño, las herejías son lo que dominan un lugar, una iglesia, es porque el Espíritu Santo no está obrando ahí. Porque Jesucristo le dice a sus apóstoles, el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, y Él los va a guiar a toda la verdad. Él los va a guiar a la verdad. Ahora, aquí, pero hermanos, sí debo darles un equilibrio. Esto no significa, por si acaso, de que los cristianos no podamos errar. Todo cristiano yerra. Todo teólogo en la historia, hermano, ha tenido errores. Si tú estudias a Lutero, Calvino, Edwards, Wesley, MacArthur, hermano, todos han tenido errores. Yo estoy seguro que tengo errores. Todos tenemos errores. Pero hermano, cuando hablamos de la verdad, muchas veces lo que sí debemos hacer es entender de que hay verdades fundamentales para nuestra religión, para la fe cristiana, las cuales, hermano, van a ser sostenidas, proclamadas, defendidas por cualquier persona en la cual el Espíritu Santo verdaderamente esté obrando. Y eso es bien interesante. Porque los nombres que te he mencionado al día de hoy, hermano, Lutero, Calvino, Edwards, Wesley o MacArthur, si quieres, vas a encontrar de que hay ciertas doctrinas en las cuales todos estos hombres tienen diferencias. Diferencias fuertes sobre el bautismo, diferencias fuertes sobre la Santa Cena, diferencias fuertes sobre algunos temas. Pero al mismo tiempo es bien interesante encontrar de que en las doctrinas fundamentales, como qué es el Evangelio, quién es Dios, quién es Cristo, no hay división. No hay división. Porque el Espíritu Santo, hermanos, siempre nos va a guiar y sobre todo va a afirmarnos en las doctrinas fundamentales respecto a quién es Dios, quién es Cristo, cómo es la salvación. Esas son cosas que es bien interesante ver, que a lo largo de la historia, en diferentes teólogos que tenían algunas diferencias doctrinales, y está bien, pero hermano, en lo fundamental estaban firmes, seguros. Y eso tiene mucho que ver con lo que vamos a ver en un momento, porque Jesucristo mismo va a decir, el Espíritu Santo va a venir y los va a convencer, me va a glorificar a mí, va a tomar de lo mío y lo mío les va a enseñar. Y por eso no es raro, hermanos, de que en diferentes teólogos con diferentes doctrinas secundarias, quizás en discusión, pero cuando hablamos de Cristo, hermano, normalmente lo que tú vas a ver es unidad, unidad. Porque el Espíritu Santo, hermano, nos va a guiar a la verdad, y la verdad fundamental que todo cristiano debe sostener, como vamos a ver en los siguientes versículos, hermano, es Cristo. Y vamos a ver y vamos a profundizar un poco más adelante sobre esto. Pero hermano, esto es lo que el Espíritu Santo hace. Por eso les he mencionado, donde el Espíritu Santo está, se va a proclamar, se va a enseñar,
Se va a creer, se va a practicar, se va a recibir la verdad. Donde el Espíritu Santo está obrando, esto es lo que va a pasar. Ahora, esto sí también quiero aplicarlo, hermano, a una pregunta que recibimos constantemente, y es esta. ¿Puede haber cristianos en iglesias donde se predica la falsedad, el error, el engaño? ¿Puede haber cristianos en esas iglesias? La realidad, hermano, es de que sí. ¿Por qué? Porque a veces incluso hasta en esas iglesias se predica el evangelio y el evangelio es poder de Dios para salvación. En algunas de esas iglesias se enseña acerca de Cristo, de la muerte, del perdón de los pecados, de la salvación por la fe. A veces, obviamente, no es lo fundamental en esas iglesias, pero a veces, hermanos, si Dios habló por una mula en el Antiguo Testamento, Dios puede hablar a través del salseo de vez en cuando, ¿sí? Pero, hermano, a veces se predica el Evangelio y el Evangelio salva a las personas. Es por eso que a veces hay cristianos en ese tipo de iglesias. Pero, aquí sí, este pero es importante. Si el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad, no nos va a permitir, hermano, permanecer en ese tipo de lugares. Eso sí es una verdad, por si acaso. Eso sí es algo que debemos reconocer. Y eso es algo que estoy seguro que muchos de ustedes, a mí mismo me ha sucedido, que cuando el Espíritu Santo obra en nosotros, hermano, antes, como dice nuestro hermano José de vez en cuando, como focas aplaudíamos todo lo que decían, pero de repente empezamos a ver cosas que antes no nos dábamos cuenta. De repente, de un momento a otro, lo que me agradaba y lo que me entretenía, empiezo a discernirlo y a darme cuenta, no, aquí hay algo raro, aquí hay algo que está mal. De repente ya no me trago todas las palabras que me dice el orador, no importa cuán bueno sea. Y eso, hermano, es porque el Espíritu Santo obra. El Espíritu Santo nos guía a la verdad, que es Cristo, y nos va a guiar a toda la verdad. Y es por eso que sí, puede haber cristianos en esas iglesias, probablemente porque se predica el Evangelio, pero no van a permanecer mucho tiempo en esos lugares, si es que la mentira, el error, el engaño es lo que domina esos lugares. Porque el Espíritu Santo, hermano, una vez más, nos guía a toda la verdad. Y este punto, hermano, también hay algo que debemos entender, y es de que si la labor del Espíritu Santo es guiarnos a toda la verdad, ¿cuál crees, hermano, que va a ser una de las prácticas esenciales para las personas y para las iglesias donde el Espíritu Santo está obrando? ¿Cuál crees, hermano, que va a ser una de las prácticas más importantes en una iglesia donde el Espíritu Santo está obrando? Y hermano, te tengo que hacer analizar y razonar esto, ¿sí? Porque como he mencionado en otros sermones, la semana pasada misma, hay mucha gente, hermano, que dice que en nuestra iglesia, por ejemplo, no está el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no saltamos, no corremos, no nos caemos, no hablamos lenguas que nadie entiende. Y no sabes cuánta gente dice, no tiene el Espíritu Santo, ¿sí? Pero si el Espíritu Santo, hermano, la misión que tiene es guiarnos a toda la verdad, ¿cuál crees que va a ser lo esencial o una de las prácticas más importantes para una iglesia en la que el Espíritu Santo está obrando? Te cuento, la enseñanza, porque el Espíritu Santo quiere guiarnos a toda la verdad. Y cuando tú ves el Nuevo Testamento, hermano, y lo comparas con lo que Jesucristo dice aquí, vas a encontrar de que eso es lo que pasó. ¿Qué pasó, hermano, con los primeros cristianos en el libro de Hechos, capítulo 2? En los que con los apóstoles que recibieron el Espíritu Santo y los cristianos que recibieron el Espíritu Santo también. Escucha qué es lo que dice el texto. Hechos capítulo 2, versículo 42. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Hechos capítulo 4. Nos encontramos en el versículo 33 con que los apóstoles estaban enseñando con gran poder. Hermano, ¿tú sabías que en el libro de Hechos, 1 de cada 4 versículos es parte de una prédica, de una enseñanza? En el capítulo 6, los apóstoles van a decir, no podemos dejar la oración y el ministerio de la palabra. En el ministerio del apóstol Pablo nos vamos a encontrar de que la enseñanza era tan importante, hermano, que literalmente le enseñaba tan largo que no solamente era una hora como nosotros nos dan, sino que en el capítulo 20 se nos presenta un joven llamado Eutico, que literalmente el apóstol Pablo estaba enseñando tan largo que se durmió y se cayó del tercer piso, pero luego el apóstol Pablo resucitó, ¿sí? Hermano, para ellos era la enseñanza lo fundamental.
¿Qué es lo que el apóstol Pablo se pasaba haciendo cuando viajaba a diferentes regiones? Hechos capítulo 17. Debatía con las escrituras abiertas enseñándoles quién era Jesucristo. El apóstol Pablo le va a decir a los hermanos de Éfeso, yo no me he rehusado a anunciarles todo el consejo de Dios. Pablo le va a decir a Timoteo que en los tiempos peligrosos que le iban a tocar vivir, ¿qué tenía que hacer él? Tú predica la palabra, 2 Timoteo capítulo 1, capítulo 4, perdón, versículo 1 y 2. Tú predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Ahora, ¿por qué vemos, hermano, ese patrón en el Nuevo Testamento? Porque, hermano, es obvio. Si el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad, hermano, la enseñanza va a ser lo fundamental para una iglesia en la cual el Espíritu Santo está obrando. Y a lo largo de la historia, hermano, cuando tú estudias la gran obra del Espíritu Santo que el Espíritu Santo hizo en diferentes épocas, vas a encontrar igual, hermano, que el énfasis siempre estuvo en la enseñanza. A Lutero un día le preguntaron, Lutero, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste para que literalmente el imperio esté conmovido? Para que el Papa, sí, la Iglesia Católica Romana que dominaba el mundo de aquella época, haya sido golpeada con tanta fuerza. ¿Qué hiciste? ¿Sabes cuál fue la respuesta de Lutero? Yo solamente enseñé y escribí y enseñé la escritura y la escritura lo hizo. La escritura hizo lo demás. Calvino, hermano, en Ginebra, predicaba todos los días a las 6 de la mañana, en invierno a las 7 de la mañana, los domingos en la mañana el Nuevo Testamento, en la noche el Antiguo Testamento. George Whitefield, en el Gran Despertar, primer Gran Despertar en Estados Unidos, predicaba 4 veces al día en diferentes lugares. 4 veces al día. Y hermano, esto, como te he mostrado en el libro de Hechos, con algunos pasajes y en el Nuevo Testamento, como te menciono, es algo que se va a repetir a lo largo de la historia, donde el Espíritu Santo obra, la enseñanza empieza a tener preeminencia sobre todo lo demás. ¿Por qué? Por lo que nos dice este pasaje, el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad y Él los quiere guiar ¿a dónde, hermano? A toda la verdad, a toda la verdad. Donde el Espíritu Santo está, tú ves personas predicando la verdad y tú ves personas buscando conocer más y más la verdad. Ahora es triste de que en nuestra época, hermano, vivimos una época en la que hay muchas iglesias que son negligentes con esto. Y que no, y hermano, me da tristeza, pero tú ves eso y es muy irónico. Yo he visto esto en algunas iglesias. Tú ves a los músicos, ¿verdad? Que normalmente no son los músicos que tenemos acá, sino son más o menos una banda que da un concierto todos los domingos. Yo me he parado a fijarme esto en algunas ocasiones. Los músicos están allá afuera esperando que les toque entrar para dar su concierto, ¿sí? Terminan de dar su concierto y supuestamente el Espíritu Santo está obrando acá y el Espíritu Santo está descendiendo y el Espíritu Santo ven, terminan de dar su concierto y ¿qué hacen? Se van, se salen, ni siquiera se quedan a escuchar la prédica. En muchos casos, hermano, pasa eso. Y supuestamente ellos están trayendo incluso el Espíritu Santo, como algunos de ellos dicen. En algunas iglesias el entretenimiento, los milagros, los juegos, la música es más importante que estudiar la palabra. En muchos grupos de jóvenes, hermano, quítale a los jóvenes el entretenimiento y los juegos y ya está. Yo he estado en lugares así. Y literalmente en iglesias que tienen en su logo una palomita del Espíritu Santo. A los jóvenes les dijimos, ¿estudiamos la Biblia? No, no queremos. ¿Sí? No queremos. A los pastores, ¿estudiaremos la Biblia? No, no queremos. Y los pastores incluso vienen y te dicen, sabes, no estudies tanto porque la letra mata. El Espíritu vivifica, ¿sí? Hermano, eso no pasa cuando el Espíritu Santo está obrando en un lugar. Cuando el Espíritu Santo está obrando en un lugar, una vez más, déjame repetirte esto, la verdad empieza a tener preeminencia, la verdad es proclamada y las personas lo que buscan es eso, que me enseñen la verdad. Y no necesitamos más, porque el Espíritu Santo eso es lo que hace en su pueblo. El Espíritu Santo de verdad que nos guía a toda la verdad. Ahora, en segundo lugar, respecto a la obra del Espíritu Santo, es de que el Espíritu Santo, hermano, escucha, no va a obrar de manera independiente. Escucha lo que continúa diciendo el versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad,
Escucha esta parte. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Lo primero que quiero ver, hermano, en la segunda sección del versículo 3 es esto. No, el Espíritu Santo no obra de manera independiente. Escucha una vez más lo que dice. Porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. En nuestra época, hermanos, muchos creen de que el Espíritu Santo revela cosas y no importa de que aquello que está revelando contradice al Padre, lo que el Padre nos dice, contradice lo que el Hijo nos dice. Pero Jesucristo está diciendo acá, hermano, una verdad que debemos tú y yo tomar muy en cuenta. El Espíritu Santo no actúa de manera independiente. Él no va a revelar cosas, hermano, de manera independiente al Padre, de manera independiente al Hijo. Ahora, esto no debería sorprendernos mucho, porque Jesucristo mismo dijo, yo les voy a enviar un consolador igual a mí, ¿sí? Un consolador que tiene mi misma naturaleza. Y cuando vemos la vida de Jesucristo, hermano, Jesucristo no actuó de manera independiente, ¿o sí? Déjame recordarte algunos pasajes que hemos visto en este mismo evangelio. Juan capítulo 5, versículo 19. De cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, lo hace el Hijo igualmente. Jesucristo, hermano, no actuó de manera independiente. Capítulo 8, versículo 26 de este mismo evangelio. Lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Capítulo 14, versículo 10, las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta. Literalmente va a decir eso Cristo. Y vayan conmigo, hermano, al capítulo 7 del Evangelio de Juan. Déjenme recordarles ese pasaje que lo hemos visto hace mucho, mucho tiempo. Pero para refrescarles la memoria, escucha lo que Jesucristo nos dijo en el capítulo 7, versículo 16 al 18 de este mismo Evangelio. Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Pero escucha esto. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Jesucristo, hermano, dice, ¿sabes? El que habla por su propia cuenta, el que trae su propio mensaje, en el contexto es un falso maestro porque está buscando su propia gloria. Y Jesucristo va a decir, yo no hago eso. Yo incluso lo que les estoy hablando no es mi doctrina, algo que yo me inventé, algo que yo me soñé, es la doctrina que el Padre mismo me ha dado. Y ahora, hermano, esto vemos en la vida de Jesucristo y no debe sorprendernos de que sea lo mismo para el Espíritu Santo. Él no iba a actuar de manera independiente. Él, Jesucristo nos dice, no va a hablar por su propia cuenta, sino todo lo que oyere, Él les va a decir. Él les va a guiar todo lo que oyere, ¿sí? He conocido gente, hermano, que enseña o dice cosas que el Espíritu Santo le está revelando y que contradice la Escritura. Y que contradice lo que Dios, lo que Cristo, lo que los apóstoles han enseñado. Pero ellos con toda seguridad dicen, el Espíritu Santo nos está guiando a esto o aquello. El que habla por su propia cuenta, hermano, esa no es una evidencia que el Espíritu Santo esté obrando en esa persona. Porque el Espíritu Santo no va a hablar por su propia cuenta, sino que el Espíritu Santo, hermano, va a ser coherente con todo lo que Dios, con todo lo que Cristo ya nos ha revelado. El Espíritu Santo, hermano, no va a contradecir el Antiguo Testamento, no va a contradecir el Nuevo Testamento. El Espíritu Santo, hermano, va a mantener una coherencia con todo lo que Dios, con todo lo que Cristo ha revelado. El que habla por su propia cuenta, hermano, es falso en realidad. Eso es lo que Jesucristo nos quiso decir en Juan capítulo 7. Y hermano, el Espíritu Santo es Dios, ¿verdad? Ya hemos dejado eso claro en otras sesiones. Y te recuerdo que la Biblia dice de que Dios no es autor de confusión. 1 Corintios capítulo 14, versículo 33. No es autor de confusión, de desorden. Pero mucha gente, hermano, al día de hoy cree que el Espíritu Santo puede estar revelándome cosas. ¿Y qué importa que contradiga la Biblia? ¿Sí? ¿Qué importa que contradiga lo que Dios ha hecho? Incluso tú escuchas gente decir esto. Ay, el Antiguo Testamento, eso ya no vale, ¿sí? Sino que el Espíritu Santo está diciéndonos nuevas cosas.
Los ingenuos, como Pablo dice en Romanos 16, son los que se dejan llevar por ese tipo de personas. Pero hermano, eso no hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no va a contradecir a Dios, no va a contradecir a Cristo, sino que va a actuar como uno. Hermano, te recuerdo que cuando nosotros creemos en una Trinidad, no estamos creyendo en tres dioses distintos. Estamos creyendo en tres personas que son un solo Dios, por lo tanto actúan como uno. Actúan como uno. Y es por eso, hermano, que es muy importante lo que vemos acá. Jesucristo dice, el Espíritu Santo no va a ser independiente. A mí, a Dios, no. Lo que Él escucha de nosotros, eso es lo que les va a enseñar, es a eso a lo que los va a guiar. Ahora, con esto, hermano, como ya me he adelantado un poco, debemos también nosotros reconocer esta situación. Si Dios ya nos ha revelado cosas en su palabra, hermano, si el Espíritu Santo obra en nosotros, no nos va a guiar a contradecir aquellas cosas. Si el Espíritu Santo, hermano, iba a guiar a los apóstoles a escribir el Nuevo Testamento, hermano, el Espíritu Santo no los iba a guiar a contradecir el Antiguo Testamento. Y eso es bien importante cuando tú estudias, por ejemplo, el canon de la Escritura. ¿Cómo, hermano, es que identificamos los libros que pertenecen a la Escritura en el Nuevo Testamento? ¿Cuál fue uno de los estándares que se usó? Uno de los estándares, hermano, es que no contradiga lo que claramente ya sabemos que Dios ya reveló. Porque si el Espíritu Santo iba a inspirar el Nuevo Testamento, como se nos dice, Él no iba a actuar, hermano, por su propia cuenta. Entonces es de ahí, hermano, que nosotros entendemos de que cuando el Espíritu Santo está obrando en los apóstoles, Él no los iba a guiar a contradecir lo que Dios ya dijo, pero ahora escucha también lo siguiente. Cuando el Espíritu Santo, hermano, obra en nosotros, nos guía a la verdad, que en un momento la vamos a definir qué significa esto de la verdad un poco más. Pero hermano, cuando tú y yo ahora leemos la Biblia y estudiamos la Biblia y el Espíritu Santo nos está guiando, el Espíritu Santo no va a ser, hermano, que hagamos que la Biblia se contradiga. El Espíritu Santo no va a hacer eso, porque no puede ir en contra de lo que Dios ya ha revelado. No puede ir en contra de lo que el Padre dijo, de lo que el Hijo dijo. Y eso es triste, hermano, pero cuando la gente no entiende esto, comete terribles errores, usando incluso la Biblia. Usando la Biblia. Hermano, tú ves gente que utiliza Santiago, por ejemplo, para decir de que la salvación es por obras. Cuando la misma Biblia nos dice, Romanos capítulo 3, de que la salvación no es por obras, de que la salvación es por fe, es por Cristo. Ahora, ¿qué pasó ahí, hermano? El Espíritu Santo está yendo en contra de la demás revelación. El Espíritu Santo está hablando por su propia cuenta una cosa en un lugar y otra cosa en otro lugar. No. El problema es que tú y yo estamos malinterpretando la Escritura, porque el Espíritu Santo no se va a contradecir. Va a ser coherente con todo lo que Dios ya ha revelado, con todo lo que Dios ya dijo. Y hermano, esto es muy importante que tú y yo tomemos en cuenta. ¿Por qué? Porque estamos en nuestra época por el pentecostalismo, neopentecostalismo, acostumbrados a gente que dice, el Espíritu Santo me ha dicho esto, ¿sí? El Espíritu Santo, yo he escuchado a personas, el Espíritu Santo me ha dicho que tú vas a ser pastora. Tú lees el Nuevo Testamento, Pablo dice, 1 Timoteo capítulo 1, capítulo 2, versículo 12, no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el varón en la iglesia. Ahora, ¿qué pasó ahí, hermano? O el Espíritu Santo está hablando por su propia cuenta, contradiciendo lo que Cristo dice acá, o creo que el Espíritu Santo no está diciendo nada ahí, ¿sí? Y hermano, esto es triste, pero es muy importante reconocer esto. Jesucristo dice, no, escucha, el Espíritu Santo no va a hablar por su propia cuenta. El Espíritu Santo va a ser coherente y va a seguir la doctrina de Dios, que ya se conoce de Dios en el Antiguo Testamento, de Cristo. Va a tomar de lo suyo más bien y nos va a enseñar de lo que ellos ya pusieron como fundamento. Pero hermano, el Espíritu Santo no iba a actuar independientemente. Ahora, terminando el versículo 13, se nos dice lo siguiente. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Cómo debemos interpretar eso? Esta parte, hermano, como lo hemos hecho las semanas pasadas también cuando hemos hablado del Espíritu Santo, tenemos que tener cuidado al interpretar esas palabras. ¿Por qué?
Porque hermano, no significa ahora de que tú te vayas a tu casa y te sueñes de que algo va a pasar y que Cristo ya está por llegar y que me vengas mañana o el próximo domingo con fecha y hora, ¿sí? Algunos interpretan así este tipo de versículos. Si el Espíritu Santo nos va a decir lo que va a venir y entonces vamos a tener la fecha y la hora de la llegada de Cristo, un error que han cometido muchas personas a lo largo de la historia. Estas palabras, hermano, hay que tener cuidado porque debemos interpretarlas de manera primaria aplicadas a los apóstoles aquí presentes, los que están hablando con Cristo acá. Hay cosas, como les dije al principio, que se puede aplicar a toda la iglesia, eso es una realidad. Pero en esta sección hay algo especial, hermano. Los apóstoles debían, ¿te acuerdas lo que Jesucristo le está diciendo a estos apóstoles? Hay más cosas que quisiera decirles, pero no las pueden todavía sobrellevar. Parte de eso, hermano, es lo que vemos luego en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, hermano, los apóstoles recibieron de manera especial revelación sobre lo que se conoce como los últimos tiempos o la escatología, lo que habría de venir en el futuro. Es por eso que tú vas a encontrar que el apóstol Pablo, 2 Tesalonicenses, capítulo 2, nos va a hablar, hermano, de las cosas que vienen. El apóstol Pedro, en su segunda epístola, nos va a hablar de las cosas que vienen. El apóstol Juan, ni qué decir, nos va a escribir todo el Apocalipsis, donde eso nos presenta lo que viene, ¿sí? Y, hermano, yo creo que de manera primaria debemos reconocer de que estas palabras fueron dadas a estos apóstoles, porque ellos iban a ser lo que Pablo va a reconocer en Efesios 2, versículo 20, el fundamento de la iglesia. Y ellos iban a recibir, hermano, una revelación especial incluso de temas futuros que Jesucristo no les pudo revelar en su primera venida por la incapacidad que estos hombres tenían, como ya hemos visto al principio. Entonces, estos hombres, hermanos, son los que iban a recibir eso. Ahora, ¿eso significa de que tú y yo no tenemos ninguna conexión con eso? No. Yo creo, hermano, de que el Espíritu Santo a ti y a mí también nos revela las cosas que van a venir, pero ¿cómo? Abriéndonos los ojos a lo que los apóstoles nos enseñan en el Nuevo Testamento de qué es lo que va a venir. ¿Qué es lo que va a venir? Y hermano, esto es bien importante también, ¿sí? ¿Cuánta gente tienes el día de hoy, hermano, queriendo profetizar de que va a haber esto, va a pasar lo otro, este va a ser presidente, el otro va a ser presidente? Hermano, no necesitamos ese tipo de cosas. Los apóstoles ya nos han dicho qué es lo que va a venir. Y estas palabras, como he mencionado, de manera primaria, son aplicadas a estos apóstoles. Ellos una vez más iban a ser el fundamento de la iglesia. Y lo que Jesucristo no alcanzó a enseñarles por su incapacidad, el Espíritu Santo les enseñaría en el futuro. Y los guiaría, hermanos, a lo que iba a venir. A lo que iba a venir, ¿sí? Ahora, dicho esto, antes de llegar a la parte central de este mensaje, tenemos que definir algo. Jesucristo nos dijo en este pasaje de que el Espíritu Santo los guiaría a toda la verdad. Hermano, la verdad, ¿de qué es sinónimo en la Escritura? Dos cosas que debemos tomar en cuenta. El Espíritu Santo los guiará a toda la verdad. ¿Qué es la verdad? Dos cosas. La verdad, hermano, en la Escritura es sinónimo de la Escritura misma, ¿sí? Salmos 119, 160. La suma de tu palabra es verdad. Juan 17, 17. Jesucristo mismo va a decir, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es por eso, hermano, que no es coincidencia o casualidad de que cuando los apóstoles escribieron el Nuevo Testamento, hermano, una y otra vez vas a escuchar esto de los apóstoles o vas a leer esto. ¿Cómo está escrito? ¿Cómo está escrito? ¿Cómo está escrito? Los apóstoles, hermano, y eso me pasó y fue triste en una prédica que di en un contexto pentecostal, porque los apóstoles agarraron, si tú lees el capítulo 2 de Hechos, por ejemplo, el apóstol Pedro de repente va a empezar a citar el Antiguo Testamento, de memoria incluso, y mostrándoles a los judíos de que Jesucristo era el Mesías que el Antiguo Testamento decía. Y eso es muy importante, hermano, porque la verdad en la Escritura es sinónimo de la Escritura misma. Los apóstoles iban a ser guiados, hermano, a aplicar, a explicar, a ampliar lo que la Escritura ya decía en el Antiguo Testamento.
Porque la palabra de Dios, hermano, es la verdad. Es por eso que en el Nuevo Testamento tenemos por lo menos entre 900 referencias directas o alusiones al Antiguo Testamento. Es por eso, hermano, que el apóstol Pablo nos va a decir, o le va a decir a Timoteo, pero también a ti y a mí, ustedes tienen la Escritura, inspirada por Dios, estudien la Escritura. El apóstol Pedro va a hacer lo mismo. El apóstol Pedro va a decir, yo he escuchado la voz de Dios, segunda Pedro, capítulo 1, he escuchado la voz de Dios audible, pero ustedes lean, estudien la Escritura, lo que Dios ha inspirado. Y esto es muy importante, hermano, porque cuando el Espíritu Santo nos guía a la verdad, la palabra verdad, hermano, es sinónimo de la Escritura. Pero ahora hay una segunda aplicación también a esto, o interpretación de esto. La verdad también en la Escritura, hermano, es sinónimo de Jesucristo. Ya hemos visto esto, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. La Escritura y Jesucristo, hermano, es lo que nosotros debemos entender como la verdad. Por eso Jesucristo nos dijo en este mismo Evangelio, la Escritura da testimonio ¿de quién? De mí. Jesucristo, hermano, es la verdad encarnada. Es la verdad misma. Es por eso que ahora, comenzando el versículo 14 y hasta el versículo 15, lo que vamos a ver, hermano, es de que la obra del Espíritu Santo, escucha, es exaltar a Cristo. Es guiarnos y exaltar a Cristo. Esa es la obra del Espíritu Santo. Escucha, hermano, lo que dice en el versículo 14. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Lo que hemos visto hasta este momento, hermanos, es que el Espíritu Santo nos va a guiar a la verdad. Por esto es que el cristianismo está fundamentado en la enseñanza, en la proclamación de la palabra. Los verdaderos cristianos y las iglesias donde el Espíritu Santo está obrando quieren aprender y escuchar la palabra enseñada. Eso queremos, ¿verdad? Pero hermano, ¿para qué es todo ese conocimiento? ¿Y a dónde nos guía todo ese conocimiento? ¿Ese conocimiento es simple información para llenar nuestras cabezas? Simplemente no. Hermano, ese conocimiento nos guía a Cristo y para darle la gloria a Cristo. El propósito, hermano, de la obra del Espíritu Santo es guiarnos a Cristo para que Cristo sea exaltado, para que Cristo sea alabado, para que Cristo sea reverenciado, para que Cristo, hermano, tenga el primer lugar en nuestras vidas. Y esto es bien importante porque así es como tú puedes reconocer a alguien en el cual el Espíritu Santo realmente está obrando. Hermano, Cristo es mi Señor, Cristo es lo primero. Y debo decirte, escucha, tú podrías estar teniendo mucho conocimiento, mucha información, pero si el Espíritu Santo está obrando, hermano, toda esa información, todo ese conocimiento tiene este propósito, llevarte a glorificar a Jesucristo. Si no, es puro legalismo. Los judíos, hermano, tenían conocimiento, supuestamente, sí, pero no veían a Cristo, no entendían quién es Cristo, rechazaban a Cristo. No alababan a Cristo, van a odiar más bien a Cristo, con todo su conocimiento. Pero no nosotros, si el Espíritu Santo está obrando. ¿Por qué? Porque una vez más, ¿qué dice Jesucristo versículo 14? ¿Él qué va a hacer? Dice, Él me va a glorificar a mí, dice Jesucristo, hermano. Él me va a glorificar a mí. Es eso lo que hace el Espíritu Santo. Que Cristo se lleve toda la gloria, que Cristo tenga la preeminencia sobre todo. Por eso, hermano, yo con toda seguridad te digo esto, muéstrame un liderazgo donde el centro de todo no es Cristo, son los milagros, no está el Espíritu Santo. Muéstrame, hermano, un liderazgo, una iglesia donde supuestamente el Espíritu Santo está obrando, pero la prosperidad, los juegos, la música son el centro y no está el Espíritu Santo, hermano. El Espíritu Santo está, hermano, donde claramente Cristo es alabado, Cristo es reverenciado, donde Cristo tiene la preeminencia. Muéstrame incluso, hermano, un lugar en el que los líderes son reverenciados, a tal forma de que no los puedes tocar, no les puedes decir nada, no toques al ungido, como ya hemos visto. Hermano, por si acaso, cuando la gente dice no toques al ungido, la palabra ungido es la palabra Cristos, ¿sí? Es la gente que se cree
Cristo, ¿sí? Pero muéstrame un lugar, hermano, donde los líderes, el liderazgo, los pastores son intocables y ellos son reverenciados por encima de Cristo. Hermano, el Espíritu Santo no está ahí. Donde el Espíritu Santo está obrando, Cristo es el centro de todo. Cristo es el centro de todo. Ahora, la semana pasada ya les he adelantado eso, pero una vez más, muéstrame un lugar, hermano, donde el Espíritu Santo es el centro de todo y no está ahí el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no se va a glorificar a sí mismo. El Espíritu Santo no se apunta a sí mismo. ¿Y de dónde decimos esto, hermano? De lo que Jesucristo nos está diciendo acá. El Espíritu Santo me va a glorificar a mí. A mí. A mí me preocupa, hermano, iglesias donde el Espíritu, parece que están obsesionados con el Espíritu Santo. Obsesionados con el Espíritu Santo. Todo es el Espíritu Santo. No, eso no hace el Espíritu Santo. Eso no hace el Espíritu Santo. Y tú esto lo puedes ver en el Nuevo Testamento, hermano, muy, muy claro. ¿Te acuerdas de Juan el Bautista? Un hombre del cual se nos dice que el Espíritu Santo estaba obrando en él desde que estaba en el vientre de su madre. ¿Qué hizo Juan el Bautista, hermano? Es necesario que yo mengüe y que Cristo crezca. ¿Eso dijo Juan el Bautista o no? Es lo que hace el Espíritu Santo, hermano. En el capítulo 2 de Hechos, como les he mencionado, yo tuve una experiencia muy triste porque me invitaron un día a me invitaron a predicar el capítulo 2 de Hechos el día del Pentecostés en la fiesta del Pentecostés de unos pentecostales, ¿sí? Y se sorprenden, no sé por qué hicieron eso, fue un error muy grande. Pero, para ellos, ¿sí? Pero lo que se sorprendieron es que estudiamos el capítulo 2 de Hechos y yo les dije esto, este capítulo 2 de Hechos no se trata del Espíritu Santo, se trata de Cristo. Y les mostré cómo el apóstol Pedro lo que quiere es Cristo, 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 que la gente entienda quién es Cristo. Y ofendidos, porque para ellos el día del Pentecostés todo se trata sobre el Espíritu Santo, pero no es verdad cuando lo estudias a detenimiento. El apóstol Pablo, hermano, tú vas a ver esto, yo voy a predicar a Cristo y este crucificado. Los judíos me piden señales, me piden milagros, los otros me piden sabiduría. No, yo predico a Cristo y punto. Cristo, hermano, es el centro absolutamente de todo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Incluso, hermano, es bien interesante esto. Cuando tú lees las epístolas y el apóstol Pablo nos va a dar mandamientos, ¿sí? Nos va a dar mandatos. Pablo nos va a decir a los hombres, amen a sus esposas, pero ¿qué va a hacer Pablo? ¿Como quién? Como Cristo ama a la iglesia. Pablo le va a decir a los corintios, corintios no se dividan. ¿Por qué? Porque Cristo no está dividido. Pablo le va a decir a los cristianos, cristianos, perdónense. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha perdonado. Tú vas a ver, hermano, eso. Cristo es el centro absoluto de todo. De todo. Porque el Espíritu Santo, hermano, eso es lo que hace. Cristo, hermano, es tan importante para los cristianos que escucha lo que el apóstol Pablo va a decir. Y estas son palabras bien duras. Pero te hacen notar, hermano, que este es un hombre en el cual realmente el Espíritu Santo está obrando. 1 Corintios 16, 22, un versículo que probablemente no muchos conocen. Escucha lo que dice el apóstol Pablo. Maldito el que no ame a Jesucristo. Literalmente dice eso. El que no ame a Jesucristo, maldito. Porque, hermano, es eso lo que hace el Espíritu Santo. El autor de Hebreos va a decir, puestos los ojos ¿en quién? En Cristo. Y hermano, esto es fuerte, pero las falsas religiones, por si acaso, nunca hacen eso. Las falsas religiones hacen más bien que pongas tus ojos en la Virgen, en los santos, en un papa, en Mahoma, en mi profeta, en este, en aquel. No, hermano, el Espíritu Santo lo que hace es guiarnos a Jesucristo. Es tomar lo que Cristo hizo y hacérnoslo saber. Escucha lo que dice el versículo 14, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Hermano, Jesucristo, el Espíritu Santo toma lo que Jesucristo hizo, lo que significa Jesucristo en la historia de la revelación, en la historia de la redención, y nos lo hace saber.
Y es eso lo que queremos saber, es eso lo que queremos aprender, es eso, hermano, lo que nos interesa y es el fundamento sobre el cual la vida cristiana, hermano, está firme, está sostenida. Por eso a Cristo, hermano, se le llama nuestra roca, la roca angular que sostiene todo el edificio. Hermano, ese es Cristo. Eso, perdón, esa es la obra del Espíritu Santo. Eso es lo que el Espíritu Santo, hermano, hace en los cristianos. Donde el Espíritu Santo obra, hermano, nada va a estar por encima de Cristo. Nada. Nada. Nadie. Cristo, hermano, va a ser lo necesario, lo más importante y lo que necesitamos. Ahora, ¿por qué? Escucha el versículo 15. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije, tomará de lo mío y os lo hará saber. Hermano, ¿por qué esto es así? Hermano, Cristo va a decir acá, a mí me pertenece todo lo que el Padre tiene. Cristo es el heredero de todo lo que el Padre tiene. Ahora, hermano, acá cuando quiero estudiar con ustedes, quiero meditar en este versículo con ustedes, ¿por qué? Porque, hermano, esta es una afirmación muy clara de que Cristo no era un hombre solamente. Cristo no era un maestro más. Cristo, hermano, es Dios mismo. ¿Qué hombre, hermano, podría decir todo lo que el Padre tiene es mío? ¿Qué criatura podría atreverse a decir tal cosa sin ser mentiroso, sin estar mintiendo? Pero Cristo, hermano, dice acá, todo lo que el Padre tiene es mío, es mío. Y aquí, hermano, debemos entrar a hablar de esto. Yo sé, hermano, que en la Trinidad, las tres personas de la Trinidad tienen la misma esencia, los mismos atributos. Hemos visto eso en diferentes ocasiones. Pero en el plan de redención, hermano, el plan de Dios era que su Hijo ocupe el primer lugar. Que su Hijo sea el que tiene un nombre por sobre todo nombre, ante el cual toda rodilla se va a doblar y toda lengua lo va a confesar como Señor. Eso dice Filipenses 2, ¿o no? Hermano, hemos leído hace un momento Salmo 2, donde Jesucristo está hablando y dice, mi Padre me dijo, pídeme las naciones por herencia y yo te las voy a dar. Mi Hijo eres tú. Bueno, en el plan de redención de Dios, Él decidió de que su Hijo sea el Rey de Reyes, Señor de Señores, su heredero, al cual le pertenece absolutamente todo. Y es lo que Jesucristo está recalcando acá. Todo lo que el Padre tiene es mío, es mío. Por eso, dije, tomará de lo mío y os lo hará saber. Hermano, este es Jesucristo. ¿A quién más nos podría guiar el Espíritu Santo, hermano, que tenga una posición más elevada que Cristo? ¿A quién más? Incluso si tú meditas más en este pasaje, vas a encontrar eso. Jesucristo dice, todo lo que el Padre tiene es mío. Por eso, el Espíritu Santo va a tomar de lo mío y os lo hará saber. Porque si ustedes quieren conocer a Dios, si ustedes quieren saber quién es Dios, me necesitan a mí. Y eso, hermano, es algo que no a mí, por si acaso, sino a Cristo. Me estoy refiriendo a Cristo, ¿sí? Porque por eso hemos visto, hermano, a lo largo de este evangelio, que esto se ha repetido una y otra vez desde el primer capítulo. Desde el primer capítulo, el apóstol Juan nos dijo, al Padre nadie le vio jamás, el Hijo es el que nos lo da a conocer. Cristo es el único hermano que nos puede dar a conocer realmente quién es Dios, quién es el Padre. Es el único que puede guiarnos al Padre, como ya hemos visto en el capítulo 14. Y es por eso, hermano, que el Espíritu Santo nos guía a Cristo. Porque en el plan de redención de Dios, esto, hermano, era lo que estaba dicho que iba a ser. Él iba a ocupar la preeminencia, hermano, sobre todos, porque Él iba a ser el Salvador de este mundo. Él iba a ser el sustituto por el pueblo de Dios para que no tengamos que morir en nuestros pecados. Él iba a ser, hermano, el que nos revele quién es Dios, el que nos revele, incluso hemos hablado de esto en otras ocasiones, nos revela incluso quiénes somos nosotros mismos. Por eso, hermano, yo te pregunto esto, ¿a quién más nos podría llevar el Espíritu Santo? ¿Quién más, hermano, se merece tener la preeminencia sobre todo que Cristo?
Nadie más. Es por eso, hermano, que la obra del Espíritu Santo va a ser esa. Glorificar a Cristo, guiarnos a Cristo y a través de Él revelarnos al Padre y revelarnos todas las cosas. Esa, hermano, iba a ser la obra del Espíritu Santo. Y lo que yo les ruego, hermanos, es, si bien yo sé que podemos hablar y lo hago constantemente, no creo que sea un error, porque vivimos en épocas muy difíciles, de muchas iglesias que nos dan mucha inseguridad y es triste lo que vemos en el nombre del Espíritu Santo que se hace. Pero el día de hoy, hermano, yo te ruego que sobre todo te analices tú y puedas tú pensar, hermano, el Espíritu Santo realmente está obrando en mí, ha obrado en mí. Y la forma en la que tú vas a saber esto es porque Él te está guiando a toda la verdad y esa verdad, hermano, tiene como principal personaje a Cristo. El Espíritu Santo nos guía a adorarlo, a amarlo, a reverenciarlo como nuestro Señor, a estar dispuestos a seguirle incluso hasta la muerte porque sabemos quién es Cristo. Eso, hermano, es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Y es bueno, hermano, meditar y analizarnos. ¿Realmente esa es la obra que Él ha hecho en nosotros? Porque es eso lo que Él hace en los verdaderos cristianos. Vamos a orar, ¿sí? Señor, te agradezco este tiempo que tú nos regalas para aprender tu palabra y te ruego, Señor, de que tú puedas ayudarnos a meditar en todo lo que hemos escuchado el día de hoy. Señor, gracias porque tu espíritu mismo nos revela en la Escritura cuál iba a ser la obra que Él iba a realizar en tu pueblo. Y Dios, en medio de tanta confusión, en medio de tanta ignorancia, en medio de tantos conflictos que vemos, Señor, dentro de la teología de nuestro país, por tu gracia, Señor, podemos meditar y escudriñar, Señor, cuál es la verdadera obra que tu Espíritu Santo hace. Y te ruego, Dios, por mis hermanos, te ruego, Señor, por las personas aquí presentes, que nos ayudes a evaluar si esta es una realidad en nosotros, si Cristo tiene la preeminencia por sobre todas las cosas, si realmente hemos sido guiados a glorificarlo a Él, porque eso es lo que tu Espíritu Santo hace, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a discernir esto. Y gracias, Dios, porque tu palabra es muy clara. Tu palabra, Señor, verdaderamente nos santifica y nos guía a la verdad. En el nombre de Jesús oramos. Amén.